Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque estamos de vuelta aquí. Le doy las gracias a mi Dios porque me trajo de vuelta de las vacaciones que estuve. Esperando que en este día el Señor me dé palabras rema para cada una de las personas que están aquí y las personas que están en sus hogares, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por llenarnos del Espíritu Santo. Nuestra palabra de hoy la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Señor, siempre te pido que me quite a mí de la ecuación y te ponga tú, Señor, que hable a través de mí. Que cada una de las personas que están aquí reciba una palabra de aliento hoy, una palabra tuya, Señor. Lo esperamos en el nombre poderoso de Jesús. Leemos en Hechos, capítulo 2. La venida del Espíritu Santo. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo? Pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Monto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué queréis decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estaban llenos de mosto. Gracias, Padre, por esta palabra. Pueden tomar sus asientos. La palabra mosto es un nombre masculino, que es el jugo extraído de las uvas, es decir, en una destinación de elaboración del vino. Las personas que se burlaban de las personas que estaban llenas del Espíritu Santo decían que estaban llenos de mosto, es decir, que estaban borrachos. Lo que no sabían esas personas era que las personas que estaban ahí, esas 120 personas que estaban en el aposento alto, recibieron al Espíritu Santo. Cuando recibimos al Espíritu Santo nos llenamos de Él y Él nos da lenguas. Él nos da palabra de Dios dentro de nosotros, nos da el Espíritu Santo. Por eso fue que cuando Jesús ascendió, dijo: yo me voy, pero viene el Espíritu Santo. Es decir, Él viene el Consolador, que Él no nos iba a dejar solos. Por eso es tan importante que nos llenemos del Espíritu Santo, que estemos alerta, que estemos en nuestros aposentos hablando con Dios, porque ahí es que Él nos va a llenar de su Espíritu. Pero dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, Él habla, la palabra dice que es bueno hablar en lenguas, como hablaron los apóstoles, como hablaron esas personas que recibieron el Espíritu Santo ese día, que se llenaron, que esperaron ese día. ¿Por qué? Porque hablamos con Dios. Pero en Corintio habla que no es más importante
hablar en lengua que la profecía. La persona que trae la profecía de Dios le habla al pueblo. Pero dice la palabra que las personas que hablan en lenguas se edifican a ellos mismos, porque es una lengua que solo entiende Dios. Por eso es que ustedes oyen y escuchamos en las iglesias que cada persona tiene una lengua diferente. Porque es una lengua, es un don, es el espíritu que Dios nos da. Y dice la palabra, como leímos en Hechos 2, que según la lengua que el Espíritu le dio que hablasen. Es decir, a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos va a llenar con una lengua diferente. Por eso no nos podemos sentir mal, porque aquel habla una lengua diferente y a veces decimos ¿y por qué? Y a veces no entendemos, porque no todos tenemos el don de interpretación. Okay. Entonces, dice la palabra que el que profetiza, profetiza a la iglesia. Y es mejor hablar 5 palabras entendibles que 1000 palabras en lenguas cuando estamos en público. Si estamos en una congregación, dice la palabra, no es bueno que todos nos pongamos a hablar en lengua, porque no nos estamos edificando a nosotros mismos, a las otras personas que nos están escuchando. Si nos ponemos a hablar en lenguas a una persona que no lo entiende, que no tiene el don de interpretación, ¿cómo esa persona va a saber lo que estamos hablando y cómo va a decir un amén? Porque esa persona no entiende, no se está edificando. Por eso tenemos que orar en espíritu y entendimiento, para que las personas que nos escuchen sepan lo que estamos hablando. Eso no quiere decir que a veces estamos orando y llega el Espíritu Santo y te pone 2 o 3 palabras porque te está edificando a ti. Es una lengua que solo Dios puede entender. Hay algunos comentaristas que dicen que el don de lengua que estuvieron en Hechos 2, los apóstoles en el aposento alto, no es el mismo que estuvieron en Primera de Corintios cuando se habla en el capítulo 14. Porque en el capítulo 14 habla que es una lengua solamente que es entendida por Dios. Tú y Dios. Mientras que en Hechos 2 se está hablando que había muchas lenguas y todas eran entendibles, porque había en Jerusalén para esos tiempos, había muchas étnicos, había muchos grupos étnicos. ¿Se acuerdan que dice que estaban los prosélitos, que estaban los egipcios, que estaban? Entonces, en ese tiempo, esas personas no hablaban eso, pero Dios le dio el don de lenguas. Y habían prosélitos y habían egipcios que entendían lo que algunos de ellos estaban hablando y estaban maravillados. Pero algunos de ellos se burlaban porque decían que estaban borrachos, porque no entendían lo que estaba pasando. Mientras que en Primera de Corintios, el capítulo 14, habla que es una lengua nada más que Dios la puede entender. Y por eso hay muchos comentaristas que dicen que fueron dones diferentes. Pero Dios es que tiene el poder y Él te da la lengua que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Okay? Dice después de que cuando Pedro empezó a profetizar, más de 5,000 personas recibieron el Espíritu Santo. ¿Okay? Porque cuando el Espíritu Santo te llena, tú tienes el poder de convencimiento. Tú tienes el poder de levantar enfermos, de sanar enfermedades. Tú tienes el poder de sacar demonios. Tú tienes todo el poder del mundo atraído por el Señor. Aleluya. Por eso es que cuando nosotros tenemos el don del Espíritu Santo, nosotros estamos empoderados. Por eso es que dice, cuando tú tienes a Cristo, tú no necesitas más nada, porque tú tienes el poder en tus manos. El Señor nos dio todo el poder del mundo, sin tener que usar ninguna armas. Solamente tener la llenura del Espíritu Santo. Y con eso nosotros somos más que vencedores, dice la palabra. Dice que se bautizará. Juan en Mateo 3:11, 3:11 dice Juan que el Bautista, que él os bautizó en agua, pero el Espíritu Santo vendrá en fuego también. El fuego quita, y no estamos hablando del fuego literalmente que te van a meter a un fuego, no. Estamos hablando que el fuego quita lo que es removible. Ven la piedra preciosa, ven el oro, ven el diamante,
que lo someten a fuego y quita todo lo que no es de él, pero deja lo más preciado, deja el oro bien pulido. Por eso que cuando estamos pasando tribulaciones tenemos que alegrarnos. Dice una canción de Nancy Amancio: alégrate cuando estés pasando por tribulaciones, porque ahí es que el Señor está más cerca de ti. Amén. Te está puliendo, te está probando, te está llevando en fuego. Dice que eso fue el día del Pentecostés. Esto era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Celebraban las primicias de la cosecha del trigo. En estos rituales, los judíos de aquel tiempo, la primera gavia del trigo, de la cebada, se cosechaba y era presentada a Dios. En esos tiempos se le presentaba la primicia de la cosecha que eran presentadas a Dios. Así que el día de Pentecostés se llama el día de la primicia. Eso está en número 28-26. Ahí podemos leer, ahí podemos encontrar todo lo relevante a lo que es la primicia. Okay. Dice el Señor en Corintios, 1 Corintios capítulo 14, versículo 21, que Él va a venir un día y Él va a hablar en lenguas. Y va a hablar en lenguas y nosotros no le vamos a entender. No porque no entendamos la lengua que Él hable, sino porque estamos distraídos. Dice ahí, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Es decir, la desobediencia, el mundo. Estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo, toda la guerra. Ustedes van, yo vengo de mi país, Santo Domingo, hay una corrupción tremenda. Hay atracos, hay violaciones, hay secuestro, robo de órganos, depravación social. Y no solamente en mi país, eso está sucediendo mundialmente. Las personas no nos estamos dando cuenta que el Señor está por llegar. También nuestro país es bendecido, porque un porcentaje muy alto de nosotros somos cristianos. En Santo Domingo hay un avivamiento muy, muy grande, pero tenemos que seguir orando por nuestra nación. Tenemos que seguir orando por nosotros, por las niñas de nuestro país. Ven las niñas jovencitas en las calles, tomando en las esquinas, vestidas con pequeñas ropitas para agradar al hombre, para llamar la atención, para vender su cuerpo. Da pena, es robo. Las personas no quieren trabajar, quieren vivir de la otra persona. En Santo Domingo yo digo que es como una enfermedad, que quieren pasar el día entero sentados nada más tomando en una esquina y no quieren trabajar. A mi papá la semana pasada le robaron vacas y no es la primera vez, muchas veces lo hacen. Nadie aparece, altos funcionarios, buenos puestos, con buenos salarios, pero quieren más y más y más y no les importa el dolor del otro. Lamentablemente, esto hay que corregirlo y esto nada más puede Dios. Nadie más puede hacer esto. Nosotros los cristianos tenemos que llevar a nuestro país en oración, señores. Vamos a despertar. Allá se está... le están enseñando a los niños ¿cómo es que ellos le dicen? Como identificación de género. Es decir, que dos papás y dos mamás. Eso es lo que le están enseñando a los niños en Santo Domingo. Está aprobado ya para enseñarse en las escuelas. Tienen permiso los niños si quieren ir vestidos de niñas a la escuela. Y tienen permiso las niñas si quieren ir vestidos de niños a la escuela. Eso está pasando allá. Eso duele. Vi una junta de padres que se tiró a la calle.
Eso es terrible. Usted no puede enseñar eso en las escuelas. ¿Cómo usted va a llevar a un libro a la escuela donde se hable de que el niño tiene derecho a elegir o decir en cuál? No tiene edad todavía para eso, para usted inculcarle cosas en su cabeza. Señores, concentrémonos en lo que es la educación. Los niños de nuestro país no saben historia, no saben religión. Están vacíos los libros que están enseñando en nuestro país. Son libros que no tienen ninguna moral. ¿Qué está pasando? Se ha perdido la vergüenza. ¿Para qué pelearon nuestros padres de la patria? ¿Para qué hubo tanta derramación de sangre? Perdónenme que este no era mi tema hoy. Este no era mi prédica. Pero es lo que el Señor quiere que traiga. Vamos a seguir orando por nuestro país. Vamos a seguir enseñándole a nuestros hijos los valores en nuestras casas, no en las escuelas. No dejemos que los profesores, no dejemos que el gobierno, que los políticos se encarguen de la educación sexual de nuestros hijos. Las madres tenemos que ponernos los pantalones y tomar la rienda de la educación de nuestros hijos. Para que podamos tener niños decentes, niños integrados a la sociedad, hombres de bien para mañana, para el futuro. Seguimos en la palabra y Corintios 14 nos habla y nos dice que cuando llevemos la palabra, cuando estemos llenos del Espíritu Santo, cuando queramos hablar con Dios directamente, lo hagamos con nosotros. Y dice que si estamos en la iglesia y todos nos ponemos a hablar en lenguas a la misma vez, una persona que venga de afuera del mundo va a decir que estamos locos. Dice la palabra que cuando eso suceda, todos tenemos que callarnos para que el Señor le dé el don de, la persona que tenga el don de interpretación pueda interpretarlo y pueda llevar a la congregación el mensaje de profecía que está enviando el Señor en esos momentos. Y si esa persona entra en ese momento y nosotros estamos hablando en lengua, tenemos que parar y profetizar a esas personas, los que tienen el don de la profetización, para que esa persona, si viene a nuestra congregación y no entiende lo que es el Espíritu Santo y le podamos profetizar, pueda venir a los pies de Cristo. En esos momentos, yo me gozo y le doy gracias a Dios. Cuando yo empecé a ser cristiana, a traer la palabra, y una de mis pastoras, yo tenía miedo de profetizarle a las personas cuando el Señor le daba un mensaje. Pero mis pastoras me dijeron, no, Andrea, tú tienes que llevar el mensaje a la persona que el Señor le envía. Y ayer yo me di cuenta del por qué. Porque cada día que leo la palabra aprendo más. El Señor me da más sabiduría, más entendimiento. Y aquí pude ver en el capítulo 14 donde dice que el profetizar es mejor que el hablar en lenguas. Y cuando el Señor nos da una profecía para una persona, usted tiene que llevar el mensaje. Está de esa persona si lo recibe, si le cree y si hace lo que el Señor le envió a hacer. Pero la responsabilidad de cada uno de nosotros cuando se nos da una profecía es llevarla a cabo. Recuérdense del profeta Jeremías, que le llamaban el profeta llorón. Él no quería profetizar. Él lloraba porque él le decía al Señor que cada vez que él iba para el pueblo a llevar la profecía, eran profecías que no eran agradables.
Porque eso no es lo que la persona quiere escuchar. La persona quiere escuchar nada más profecía de agradable. De que tú vas a recibir esto, de que tú vas a recibir compensación de Dios, de que tus finanzas van a crecer, de que te vas a sanar. Pero cuando el Señor te manda una profecía como le mandaba al pueblo con Jeremías, eran todo de dolor, de castigo. Por eso era que Jeremías no quería y lloraba por no llevar la profecía. Pero no importa cuál sea la profecía, no importa, el Señor te manda, te envía a decir algo a alguien, usted tiene que ir y usted tiene que profetizar. Le guste o no le guste esa persona, es su responsabilidad. Llevar es como un envío que el Señor lo hace a través de ti. Y yo tenía miedo porque yo decía, pastora, quizá no me van a creer. Yo tenía miedo de acercarme y me fui dando cuenta que cada persona que yo le llevaba el mensaje sabía de lo que estaba hablando, porque yo no sabía lo que el Señor le mandaba decir. Y me daba cuenta que cada vez que yo llevaba ese mensaje, las personas se quebrantaban o lloraban o me decían, ¿cómo tú supiste? Y yo le digo, no sé. Yo nada más soy la mensajera. Yo traigo el mensaje que el Señor te envió a decir. Está de ti si tú lo crees o no lo crees. Vamos a pedir al Señor el don de la profetización. Al igual son los dos dones importantísimos. Pero dice la palabra, dice el Señor en la palabra en Primera de Corintios capítulo 14, que el don de profecía es más fuerte que el don de lenguas, porque tú edificas al pueblo, tú lo instruyes, tú le dices. Y cuando el Señor te dé ese mensaje, usted lo lleva. Usted no tiene que ver, es como cuando alguien le manda un regalo a alguien. Usted no tiene que ver lo que está ahí adentro. Usted tiene que llevar ese regalo, porque es un regalo de Dios. Y gracia, gloria le doy a Dios, al Dios glorificado. Le honro su palabra, Padre, gracias porque tú me usas como instrumento. Debemos de sentirnos orgullosos, regocijantes cuando el Señor nos usa. Sea como Jeremías, o sea como Eliseo, como cualquier profeta. Somos privilegiado al recibir mensaje de Dios para otra persona. Aún hablemos en lenguas. Hablemos en lengua y es la lengua de Dios y solo Dios puede interpretarla. Por eso es bueno hablar en lengua, porque el diablo no entiende lo que hablamos. Es un idioma que solamente tenemos el privilegio de hablarlo con Dios. Dios entiende lo que nosotros hablamos. Aún nosotros no sepamos. Yo hablo en lengua y yo no sé lo que yo estoy hablando, porque el Señor no me ha dado el don de interpretación. Y a muchas personas también el Señor se lo ha dado. Okay. Pero más son los que tienen el poder el don de profetización que los que tienen la interpretación. No todos tenemos ese privilegio de interpretar. Por eso es que una vez yo escuché en la iglesia que estaba el pastor predicando y comenzaron 2 o 3 personas a hablar en lenguas. Y el pastor envió a callar a todo el mundo y le dijo, hable una vez cada persona en lenguas y escuchen, y si alguien tiene el don de interpretación, que lo diga, porque es un mensaje que el Señor está mandando a la congregación. Y yo me sentí mal en esos momentos que el mismo pastor desde el púlpito le dijo a todo el mundo, cállense. Y a mí eso me chocó. Pero sí es así que hay que hacerlo. Eso dice la palabra. Tenemos que callarnos. Si usted está hablando en lengua, yo me tengo que callar. A menos que no sea una alabanza. ¿Por qué? Porque quizá uno de nosotros, el Señor nos dé el don de interpretación. Puede ser Angie, puede ser Rafaela, puede ser usted, puede ser Masi, puede ser cualquier persona que tenga el don de lengua. Y cuando recibamos ese don, ni nos vamos a dar cuenta cuando lo recibimos. Porque a veces creemos que estamos hablando, como decimos nosotros los dominicanos, disparates. Y no es así. Estamos hablando una lengua especial que solo Dios tiene el poder de interpretarlo. Cuando el presidente Trump
tomó la silla. Yo escuché uno de sus senadores, creo, que escuché en el curso que íbamos a las 5 de la mañana, que él oraba todos los días y oraba en lenguas, pero él no sabía lo que él oraba, y llegó alguien una vez y le dio la interpretación que le dijo que él iba a bregar con las personas, y eso no era lo que él quería. Y él hablaba en lenguas. Entonces la persona que le interpretó a él le dijo: eso es lo que tú le pides al Señor todos los días. Pero él no sabía lo que él estaba pidiéndole al Señor. Nosotros no sabemos lo que le pedimos al Señor cuando estamos hablando en lenguas, a menos que tengamos el don de interpretación. Vamos a leer, se lo voy a dejar de tarea, Hechos 2 y 1 Corintios 14. Vamos a acercarnos al Señor. Vamos a orar por nosotros, por nuestro pueblo. Vamos a recibir el don de lenguas. No importa cuál sea, usted no va a entender. El día que yo recibí el don de lenguas, yo recuerdo, fue a las 5 de la mañana. Ayuné por una semana completa. Y yo dije: hoy yo tengo que recibir el don de lenguas, porque tú me lo tienes que dar, porque el Señor hay que exigirle. Y yo recuerdo que ese viernes a las 5 de la mañana estábamos orando en la iglesia. Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar. En un momento ya yo estaba en el suelo, orando en lenguas y hablando en lenguas de lo cual yo no sabía. Y una de las compañeras de la iglesia que estaba ahí, no sé por qué, dijo que yo estaba endemoniada. Y la pastora en ese mismo momento le dijo: cállate, Satanás, que ella está recibiendo el don de lenguas. La misma pastora me dijo a mí que cuando yo empecé en lenguas, porque yo le dije: hoy, pastora, yo tengo que orar en lenguas hoy. Y ella me oró antes de yo recibirlo. Y ella iba caminando y yo me le paré enfrente y yo le dije: yo lo voy a recibir hoy, así que óreme. Yo no la dejé ir de ahí. Cuando ella me escuchó en el piso hablando, tirada, postrada en el piso, llorando, ella me dijo que ella no sabía que había sido yo. Y ahí ella mandó a callar a esa persona. Y ese día yo fui bendecida y llenada del Espíritu Santo. No tengo el don de interpretación, pero sí el don de lenguas. Pero también el Señor me usa para llevar mensaje a las personas. Pero eso hay que pedirlo, hay que anhelarlo. Todos tenemos ese don si lo pedimos, si lo demandamos de Dios. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedir, vamos a ayunar para tener una conversación con Dios directamente, que Él sea el único que pueda entender lo que cada uno de nosotros queremos. Amén.